El Big Vapor Rub no nació en un laboratorio, nació de la muerte de un niño. Lo que hoy millones de personas tienen en sus casas empezó como una historia oscura, marcada por la pérdida. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, la medicina no se parecía en nada a lo que conocemos hoy. Un resfriado común podía complicarse hasta convertirse en neumonía, y muchas familias veían morir a sus hijos sin que hubiera un tratamiento claro. En las farmacias no existían antibióticos, solo mezclas de hierbas, aceites y preparados que se vendían como remedios milagrosos, pero que en realidad eran experimentos caseros. La gente compraba lo que fuera con la esperanza de aliviar un poco la fiebre o la tos. En ese escenario vivía Lunsford Richardson, un farmacéutico de Carolina del Norte que trabajaba en su propia botica. Era un hombre práctico, acostumbrado a probar combinaciones y a escuchar a sus vecinos que acudían buscando alivio. Su vida parecía tranquila, hasta que una enfermedad respiratoria golpeó a su familia. Uno de sus hijos pequeños enfermó gravemente, y en cuestión de días, Richardson se encontró de frente con lo que tantas familias ya habían vivido en la medicina disponible. No fue suficiente, y falleció. Esa pérdida cambió todo. Para él no era solo una tragedia personal, sino también una confirmación de que lo que existía en ese momento no bastaba. Su dolor se convirtió en un impulso en buscar un ungüento que ayudara a respirar mejor, que diera aunque fuera un poco de alivio en esos momentos de desesperación. Lo que pocos saben es que el primer paso hacia lo que más tarde sería el Vicks VapoRub nació en ese instante, no en un laboratorio sofisticado, sino en la botica de un hombre que mezclaba aceites y alcanfor, con la intención de que otros no pasaran por lo mismo que él había vivido. Y aquí viene lo interesante. ¿Te imaginabas que ese frasco azul, tan común en tu casa, tiene detrás la historia de un niño muerto? Quédate, porque lo que pasó después convirtió a ese ungüento local en uno de los productos más famosos del mundo. Richardson no se quedó esperando que apareciera una cura. Volvió a su botica y empezó a mezclar. Probó proporciones distintas de aceites, de alcanfor y de compuestos aromáticos que hoy reconocerías como mentol y eucalipto. No trabajó con fórmulas científicas ni con patentes a la vista. Trabajó con lápiz, probetas caseras y el método más antiguo, ensayo y error. Cada mezcla la aplicaba en el pecho de un niño con tos o en la frente de una madre con fiebre. Observaba la respiración, medía si la angustia bajaba, escuchaba si el llanto se calmaba. Si algo devolvía un respiro más profundo, lo anotaba, si no lo descartaba. Fue un proceso lento. Fue también un proceso práctico. En esa época no había regulaciones estrictas, así que las mejoras se probaban en casa y en la comunidad. Una mezcla empezó a destacar. Tenía un olor fuerte, penetrante, que al frotarlo liberaba vapores calientes. Los vecinos decían que el ungüento abría el pecho. Los resultados no eran curas milagrosas, pero daban algo que en ese tiempo tenía valor inmediato en alivio. Respirar mejor, aunque fuera por un rato. Richardson dio un paso más, envasó la fórmula en pequeños frascos, no con diseño de lujo en frascos prácticos. Una etiqueta simple, una instrucción breve, empezó a venderlos en la botica y a repartirlos entre conocidos. El producto comenzó a moverse por recomendación. Una madre le decía a otra, un pastor mencionaba la ayuda en una reunión, un maestro comentaba que un niño volvió a la escuela. Ese boca a boca fue su primer canal de marketing. ¿Te sorprende que algo tan casero haya ganado fuerza? Piensa en la época, sin antibióticos, sin hospitales accesibles para todos, cualquier alivio contaba. Richardson vio cómo su ungüento entraba en casas de agricultores, en posadas, en comedores escolares. La percepción creció más rápido que la ciencia que pudiera explicarla. Entonces surgió otra necesidad en profesionalizar el producto. Richardson empezó a documentar cantidades, a estandarizar la preparación. Su objetivo no era solo vender más, era que cada frasco tuviera el mismo efecto. Con el tiempo, incorporó procesos más ordenados en la botica, mejoró el etiquetado, puso un nombre comercial a su mezcla. No fue inmediato, pero la fórmula se consolidó. Por encima de todo, Richardson mantuvo la motivación del comienzo: evitar que otras familias vivieran la misma pérdida que él sufrió. Eso le dio impulso para negociar con distribuidores y ampliar los puntos de venta. Su hijo y otros familiares se sumaron al negocio. La mezcla dejó de ser una curiosidad local y empezó a ser un producto con demanda constante. Y la fórmula
conservó la idea central. Un ungüento que libera vapores. No prometía eliminar una infección profunda, ofrecía alivio sintomático. Esa diferencia es clave. Aún así, durante años, ese ungüento fue aceptado como remedio práctico. Y cuando llegó la gran crisis sanitaria unas décadas más tarde, el producto ya estaba listo para ser usado masivamente. En resumen, Ann Richardson no inventó el Vicks en una máquina ni lo patentó en una gran sala de conferencias. Lo construyó en la práctica cotidiana de una botica a base de pruebas en pacientes reales, de pequeñas mejoras y de testimonios. Fue trabajo manual, repetición y la urgencia de un padre que quería dar consuelo donde la medicina no llegaba. Y cuando llegó la gran crisis sanitaria unas décadas más tarde, el producto ya estaba listo para ser usado masivamente. La fórmula de Richardson ya circulaba en varias ciudades cuando llegó la pandemia de 1918. El virus de la gripe se expandió con una velocidad desconocida para la época. Las cifras de muertos eran imposibles de ocultar, los hospitales estaban saturados y en muchos pueblos no había médicos suficientes. La población buscaba cualquier recurso para aliviar la fiebre, la congestión y la tos que parecían no dar tregua. Fue ahí cuando los frascos de ungüento se convirtieron en un objeto común en miles de hogares. No había un plan de marketing global. El crecimiento se dio por necesidad y por confianza en lo ya conocido. Las familias recordaban cómo el ungüento ayudaba a respirar mejor en resfriados comunes, y en medio de una enfermedad desconocida, decidieron repetir el hábito. Se usaba en el pecho, la espalda, la garganta, incluso debajo de la nariz. El olor penetrante se convirtió en parte del ambiente de muchas casas, como una señal de que se estaba haciendo algo para enfrentar la enfermedad. Los testimonios se multiplicaron, madres que afirmaban que sus hijos dormían mejor después de aplicarlo, trabajadores que decían aguantar la jornada gracias a la sensación de alivio, ancianos que lo recomendaban como rutina diaria. El producto ganó fuerza como el remedio que ayuda a seguir respirando, aunque nunca detuvo el avance de la gripe. Esa distinción entre aliviar y curar quedó difusa para la mayoría de usuarios. Las fábricas empezaron a producir en masa. En cuestión de meses, el ungüento pasó de ser un preparado artesanal a un producto industrial. Se organizó la distribución en farmacias, tiendas y hasta en almacenes rurales. Lo que comenzó en la botica de un hombre motivado por una tragedia personal, se convirtió en una de las marcas más reconocidas de la época. Este salto coincidió con un momento cultural importante: la necesidad de símbolos de confianza. En tiempos de miedo colectivo, las personas buscaban objetos que representaran seguridad. El frasco azul, con su etiqueta sencilla, cumplió ese papel. Se transformó en un ritual: aplicarlo antes de dormir, compartirlo en familia, guardarlo en el botiquín. Este ritual le dio a la marca un valor más grande que el propio producto. Las nuevas generaciones crecieron viéndolo en el botiquín de la casa, junto a las vendas, el alcohol y las aspirinas. No importaba la clase social ni el país, en cada hogar había un frasco azul. Ese objeto se volvió casi un sinónimo de cuidado, de que alguien en casa se preocupaba por los demás. Las campañas publicitarias aprovecharon esa percepción. Los anuncios no hablaban de curar enfermedades graves, sino de aliviar las molestias del resfriado común, de ayudar a dormir mejor, de brindar tranquilidad. En la radio, en revistas y luego en televisión, Vicks no se mostraba como un medicamento, sino como parte de la vida diaria. La tradición de Ponte Vicks empezó a transmitirse entre generaciones. Madres lo aplicaban en el pecho de los hijos, abuelas lo recomendaban para casi cualquier malestar: tos, gripe, dolor muscular, incluso para cosas que nunca estuvieron comprobadas. Esa costumbre lo convirtió en un producto multiusos, más allá de su función real. El boca a boca expandió su alcance más que cualquier campaña. Durante la segunda mitad del siglo XX, el frasco azul estuvo presente en situaciones muy distintas: en hogares rurales sin acceso a médicos, en ciudades industriales, donde las familias buscaban remedios rápidos. El producto sobrevivió a la llegada de miles de medicamentos modernos, jarabes, pastillas y tratamientos avanzados. ¿Por qué razón? Porque su valor no estaba solo en lo que hacía, sino en lo que representaba. En medio de la fiebre, el olor fuerte significaba cuidado. Lo más sorprendente es que este fenómeno no fue exclusivo de un país. Estados Unidos, México, Centroamérica, Filipinas, India, en todas partes se repitió la misma historia. El VapoRub dejó de ser un producto médico para transformarse en una tradición global. Y cuando un remedio logra volverse tradición, deja de necesitar explicación científica. Basta con la costumbre para que siga vivo. Con la llegada del siglo XXI, el Vicks VapoRub
enfrentó un reto que parecía imposible sobrevivir en un mundo cada vez más escéptico, donde los consumidores tienen acceso a información médica, foros de salud y advertencias sobre productos que no cuentan con respaldo científico sólido. Muchas voces comenzaron a cuestionar sus usos tradicionales, señalando que no cura enfermedades y que su efectividad real es limitada. La estrategia fue clara en adaptación. La empresa detrás de VEX comprendió que no podía luchar contra la evidencia médica, pero sí podía reinventar el relato. Ya no se hablaba de curar, sino de aliviar, de acompañar en momentos incómodos. Esa sutileza cambió por completo la percepción. VapoRub dejó de competir con los fármacos modernos y pasó a ocupar un lugar distinto, el del remedio de confianza, ese que nunca falla para dar calma inmediata. Al mismo tiempo, Internet y las redes sociales le dieron un nuevo impulso. Miles de usuarios compartían recetas caseras, trucos y hasta usos alternativos que iban mucho más allá de lo que la compañía jamás promocionó. Desde aplicarlo en los pies para calmar la tos hasta usarlo como repelente de insectos. Aunque muchas de estas prácticas carecen de respaldo científico, ayudaron a mantener viva la conversación en torno al producto. En cada video viral, cada publicación con millones de reproducciones en TikTok o YouTube, reforzó el lugar de VEX en la cultura popular. Otro factor clave fue la nostalgia. En un mundo de avances tecnológicos, pantallas y medicamentos cada vez más complejos, el frasco azul se convirtió en un símbolo del pasado. Para muchos, representa la infancia, el cuidado de los padres o las abuelas. Si te gustó conocer esta parte de la historia, apóyame con un like y suscríbete para más historias como estas. Y cuéntame en los comentarios, ¿en tu casa también usaban VapoRub para todo?